La mayoría de personas que empiezan en el gimnasio llegan a este punto antes de lo que creen. Empiezan a entrenar, pasan un par de semanas, sienten agujetas, ven algo de progreso y de repente aparece la pregunta: ¿compro proteína o creatina? Entras en una tienda, ves estanterías llenas de botes, todos prometiendo resultados, y nadie te explica realmente qué necesitas tú. Y lo peor es que casi siempre te aconseja a alguien que no entiende el contexto. El típico amigo que lleva años entrenando y te dice: yo tomo esto, pero que a él le funcione no significa que sea lo primero que tú deberías comprar. Por eso es importante entender una cosa desde el principio. Los suplementos no están hechos para transformar tu cuerpo. Están hechos para acompañar un proceso que ya funciona. Si ese proceso no existe, da igual lo que compres. Vamos a empezar por la proteína, porque es la más famosa y la que casi todo el mundo compra primero. La proteína en polvo no es un atajo, no es un acelerador de músculo, es simplemente una forma cómoda de ingerir proteína, ni más ni menos. Si mañana dejaras de tomarla, pero siguieras comiendo suficiente proteína con comida normal, tu progreso sería exactamente el mismo. Aquí es donde mucha gente se lleva un golpe de realidad. Piensan que el batido es obligatorio, que sin él no crecen. Y no, lo único obligatorio es llegar a tus requerimientos diarios de proteína. Cómo llegues es secundario. Ahora bien, el problema es que no todo el mundo come igual. Hay personas que desayunan poco, comen mal, llegan tarde a casa o directamente no tienen hambre. En esos casos, la proteína en polvo sí cumple una función clara: evitar que te quedes corto. Pero incluso ahí sigue sin ser algo mágico. La creatina es otra historia completamente distinta. No depende de si comes más o menos proteína. No depende de si eres principiante o avanzado. La creatina actúa a nivel celular, ayudando a regenerar energía durante esfuerzos cortos e intensos. Dicho de forma simple, te permite rendir un poco más cuando entrenas. Y ese un poco más es clave. Porque el músculo no crece por tomar suplementos. Crece por el estímulo del entrenamiento. Si gracias a la creatina haces una repetición extra, mantienes mejor el rendimiento o te recuperas antes entre series, el estímulo mejora. Y si el estímulo mejora, el progreso llega antes. Otro punto importante es que la creatina no funciona como la mayoría cree. No es algo que tomas y al día siguiente estás más fuerte. Es un suplemento de uso continuo, se acumula. Se nota con el paso de las semanas. Por eso mucha gente dice que no le hace nada, cuando en realidad no entiende cómo funciona. Además, hay un miedo absurdo alrededor de la creatina, que si daña los riñones, que si retiene líquidos, que si es peligrosa. Todo eso viene de desinformación. La creatina monohidrato, en personas sanas, es uno de los suplementos más estudiados y seguros que existen. Y aún así, sigue siendo mal entendida. Entonces, volvemos a la pregunta inicial: ¿cuál comprar primero? Y la respuesta real es: depende de tu situación, no de lo que haga el resto. Si eres una persona que ya come bastante bien, que incluye carne, huevos, pescado o lácteos, probablemente no necesitas proteína en polvo de forma urgente. En ese caso, la creatina te va a aportar más beneficio directo al entrenamiento. Si en cambio eres de los que entrena duro, pero llega a casa sin hambre, se salta comidas o sabe que no llega ni de lejos a su proteína diaria, entonces la proteína en polvo tiene sentido como herramienta, no como solución, sino como apoyo. También hay que hablar del dinero, porque nadie lo dice claramente. La creatina suele ser más barata a largo plazo y dura meses. La proteína se consume rápido y acaba siendo un gasto constante. Si tienes presupuesto limitado, esto importa. Otro error común es pensar que tomar más es mejor. Más proteína no significa más músculo, más creatina tampoco. El cuerpo tiene un límite claro de lo que puede aprovechar, y todo lo que se sale de ahí no solo no suma, sino que muchas veces genera falsas expectativas. Hay gente que toma 2 batidos al día, creatina antes y después de entrenar, y aún así no progresa. No porque los suplementos no funcionen, sino porque están intentando compensar errores más grandes. Y aquí entra un punto incómodo que casi nadie quiere escuchar. Muchos buscan en los suplementos una sensación de control. Es fácil medir cuántos gramos tomas, a qué hora, con qué líquido. Es mucho más difícil aceptar que no estás entrenando tan duro como crees, que no estás progresando cargas o que te falta descanso. Los suplementos no fallan, fallan las prioridades. También hay que entender algo importante sobre la constancia.
tomar creatina durante una semana y dejarla no sirve. Tomar proteína 2 días sí y 5 no, tampoco. Los suplementos funcionan cuando acompañan hábitos estables. Si tu entrenamiento cambia cada semana, tu dieta es un caos y tu descanso es irregular. Ningún suplemento va a marcar una diferencia real. Otra cosa que no se suele decir es que la proteína en polvo suele crear una falsa sensación de ya está. Te tomas el batido y sientes que ya has cumplido, y eso lleva a descuidar la comida real, cuando en realidad debería ser al revés. El batido es un parche, no la base. La base siempre tiene que ser la dieta. Con la creatina pasa algo distinto. No se nota de forma espectacular, no hay un subidón evidente, y por eso mucha gente la subestima, pero su efecto es silencioso. Semana tras semana te permite mantener el rendimiento, evitar bajones y sostener una progresión más estable, y eso, en el largo plazo, es oro. También es importante aclarar que la creatina no te va a hacer ganar grasa ni hincharte como muchos dicen. El peso que se puede ganar al empezar a tomarla es agua intracelular dentro del músculo, no es grasa, no es algo negativo. De hecho, suele ser una señal de que está funcionando. Por otro lado, hay personas que toman proteína pensando que eso va a compensar entrenar poco o mal, y eso nunca funciona. El músculo responde al estímulo, no al suplemento. Puedes tomar la mejor proteína del mercado, pero si tu entrenamiento es mediocre, tus resultados también lo serán. Aquí es donde se separa la gente que progresa de la que se estanca. Los que progresan entienden que los suplementos son el último eslabón. Primero entrenan bien, luego comen bien, después descansan, y solo entonces se plantean si tiene sentido añadir algo más. Además, hay un factor psicológico muy fuerte. Cuando compras un suplemento, esperas resultados, y si no llegan rápido, piensas que el suplemento no sirve y cambias a otro. Y así entras en un bucle de gasto constante sin mejorar lo importante. La realidad es que los cambios físicos llevan tiempo, con o sin suplementos. También hay que decirlo claro, no necesitas proteína ni creatina para empezar en el gimnasio. Puedes progresar meses solo con comida normal. Pero si decides usar suplementos, la clave está en elegir el momento adecuado y no adelantarte. Por eso, antes de preguntarte qué comprar, pregúntate si ya estás haciendo lo básico, si entrenas con una progresión clara, si comes suficiente, si duermes lo que toca, porque si eso no está en orden, la pregunta de creatina o proteína es secundaria. Al final, la pregunta no es creatina o proteína. La pregunta real es si estás dispuesto a hacer lo que de verdad importa cuando nadie te está mirando. Porque ningún suplemento va a entrenar por ti, ninguno va a dormir por ti y ninguno va a ser constante por ti. La creatina puede ayudarte a rendir un poco más. La proteína puede ayudarte a no quedarte corto, pero ninguna de las dos va a compensar un entrenamiento sin intensidad ni una dieta desordenada. Y entender eso ya te coloca por delante del 90% de personas que pisan un gimnasio. Si compras con cabeza, los suplementos suman. Si compras por impulso, solo vacían tu cartera. Y por eso es tan importante saber por qué tomas algo antes de preguntarte qué tomar. Y si este vídeo te ha ahorrado dinero, dudas o tiempo, entonces ya ha cumplido su función. En ese caso, un like es la forma más sencilla de decirlo. Suscribirte es simplemente asegurarte de que el próximo vídeo te evite otro error típico del gimnasio. Nada más. Porque aquí no se trata de prometer resultados rápidos, sino de ayudarte a tomar mejores decisiones durante años. Así que, si tienes que elegir, elige primero entrenar bien, elige comer mejor, elige descansar más, y cuando eso esté en orden, entonces sí, decide qué suplemento tiene sentido para ti, porque el progreso real no está en el bote más caro, está en las decisiones que repites cada día, y esas, por suerte o por desgracia, no se pueden comprar.